La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Bueno, iglesia, gracias al Señor que hoy nos permite estar reunidos. Yo les invito a que vamos al Salmo 2, del 1 al 12. Y cuando lo tengamos, para mayor reverencia, como decía el pastor, nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Bueno, dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los despedazarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Honren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, y honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Con cuán bienvenidos son todos los que en él se regocijan. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, bendito Rey, por tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Padre Celestial, no permitas que yo diga una sola palabra, Señor, que no venga de ti, Padre Celestial. Úsame conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, toma el control de mi corazón, quita todos los miedos, Señor. Padre Celestial, y yo pido también por tu congregación, Señor, abre sus oídos espirituales, Señor, y danos discernimiento, Señor, de tu palabra, y sabiduría, Señor, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, el Salmo 2 empieza con una pregunta que a mí también me cuestionó como al rey David, y me llamó la atención, porque empieza con una pregunta que dice: ¿por qué se solevan? En la Reina Valera dice: ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y yo me ponía a pensar que ¿por qué el rey David decía esto? Que se amotinaban, pero en cosas vanas. Porque uno se pone a pensar a este momento y uno dice: bueno, los pueblos o los países se amotinan y tienen una situación, otra, ¿cierto? Pero aquí el rey David se para como en una posición mirando como hacia atrás también. Y yo me iba a mirar Moisés. El pueblo se levantó contra Moisés, ¿cierto? Y ¿cuál era
el objetivo o sobre qué se rebelaban contra Moisés. También vemos que contra Samuel también el pueblo se levantó y argumentando de que era viejo, ¿cierto? Fue el argumento que ellos dijeron, no, lo que pasa es que usted está viejo. Pero también se levantaron contra David, ¿sí? Y sigue el texto hablando y dice que en el 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. O sea que el pueblo se levantaba era porque quería desligarse, querían desatarse, no querían tener una dirección de cualquiera que el Señor pusiese. Y hasta el día de hoy vemos que eso sigue continuando. Pero entonces yo quiero que veamos la palabra levantarse es colocarse al mismo nivel o por encima de. Significa la palabra levantarse. O fue lo que yo busqué, quizás hay más palabras, pero me pareció bastante relevante esto y me llamó la atención porque cuando uno se levanta contra algo, entonces se está queriendo poner a la misma sabiduría o por encima del que sabe, ¿sí? Y eso es lo que vemos a través de este texto que el pueblo quería y estaba haciendo contra estos reyes que estaba poniendo el Señor. Y dice, rompamos sus cadenas. Y también me llamó la atención porque romper, la palabra romper aquí es bien interesante porque es despedazar, destruir o quitar ¿cómo es que se dice? Su continuidad, ¿sí? Entonces a mí me llama la atención estos textos porque en realidad el trasfondo es que ellos no iban tanto, el pueblo no iba tanto contra el que pusieran, sino todo el que pusieran que llevara palabra de Dios, que viniera de parte del Señor. Y hasta el día de hoy uno mira que los pueblos o los gobernantes o reyes han venido con una misma continuidad de las cosas, que es querer que no se continúe trayendo esa palabra de Dios. Pero uno dice, ellos se levantaron y es muy fácil mirar a un gobierno levantarse contra el Señor y uno juzgarlo, ¿cierto? Pero cuando vamos a nosotros, uno dice, bueno, ¿de qué manera yo me he levantado contra el Señor? ¿O de qué manera nos hemos unido para irnos contra Él? Y yo digo por experiencia propia, ¿sí? Porque recuerdo que llegado aquí con poco tiempo, los pastores una y otra vez nos decían que era necesario casarnos, ¿sí? Y nosotros decíamos, yo le decía a Jennifer que no, porque nosotros habíamos estado orando al Señor para que Él nos casara. Entonces, por esa razón, yo le decía, no, pues es que los pastores lo que pasa es que no son bien espirituales. A los pastores les falta espiritualidad, porque si Dios ya nos casó, ellos ¿por qué nos están diciendo que nos debemos de casar? ¿Sí? Y de esta manera sé que muchos de nosotros en cuántas ocasiones nos hemos ido para nuestras casas o hemos estado buscando otras personas que piensen igual que nosotros
para irnos contra una palabra que se nos es dada de parte del Señor. Y venimos y decimos, no, yo no creo que sea así. Yo, por ejemplo, el hecho de no hay necesidad de congregarse. ¿En cuántas veces hemos escuchado que no hay necesidad de congregarse? Que cada cual desde su casa lo puede hacer. ¿Sí? Un ayuno. No, yo desde mi casa oro. ¿Yo acaso necesito ir allá para orar? ¿Cierto? Y como vemos, encontramos otros que piensan igual que nosotros. Entonces, nosotros pensamos que es la verdad y que es así como debe ser, ¿cierto? Y sigue el texto hablándonos y nos sigue diciendo en el 4, el que se sienta como rey en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, aquí empezamos a ver que ¿quién ha puesto estos reyes? ¿Quién es el que ha colocado estos reyes? Dios. No se pusieron a sí mismos. O sea, no fue que ellos se pararon y dijeron, no, nosotros somos los reyes de acá. El Señor vino y ha ungido a cada uno de los que yo he mencionado. A Moisés lo llamó Dios. ¿Sí? Él estaba por allá y, bueno, todos sabemos. A Samuel también. ¿Sí? Y fue presentado, ¿cierto? Y al rey David ni decir. Todos sabemos la canción, ¿no? Que pasó 1, 2 y viene y lo ungen delante de todo el mundo. ¿Por qué habría problema o por qué las naciones se levantaban y seguían peleando contra la verdad? Porque no vemos que aquí ninguno se levantó al escondido, salió de la nada, ¿cierto? Nadie salió de la nada, todo el mundo se dio de cuenta que habían sido ungidos por el Señor. Y entonces viene y dice, reafirma que yo he puesto mi rey, ¿cierto? Y que lo colocó sobre Sión y bueno, entonces les queda claro y queda claro de quién lo colocó. Yo quiero que también nosotros a veces, en muchas ocasiones, pensamos que un pastor, ¿cierto? No cualquier pastor, un pastor real, es Dios el que lo pone. Es Dios el que viene y lo pone al frente de una congregación. Y él viene y habla palabras de Dios, ¿cierto? Y lo que está enseñando es del Señor. Pero en una y otra vez vemos una congregación levantada contra un pastor, contra los pastores. Y en realidad es por querer romper, es por querer mira, ve cómo estás haciendo las cosas, no está bien. A la verdad, pues ya tenés algo de madurez y así no se hacen las cosas. Ahorita se paró ahí el pastor y estaba diciendo ciertas cosas. Alguno de nosotros puede que nos moleste y en la casa nos unamos o con otros a decir que no nos parece lo que dijo, que si uno tiene una urgencia, ¿cómo no va a poner el celular o lo va a apagar? Es que él no sabe lo que yo necesito, ¿cierto? O no sabe a qué salí yo, o tantas cosas que uno empieza a justificarse y se enoja. ¿Y acaso lo que él dijo no es verdad? ¿Cierto? Porque si uno lo mira desde el punto, pues uno va a un cine o va a otro lado y inclusive el que está hablando lo regañan los demás. Le dicen que tiene que dejar la bulla. Y el celular suena y achantado lo apaga o lo pone en pausa. Pero uno a veces en la iglesia no se para por delante de las personas porque está viendo la película y entonces hasta los otros gritan que se agache, que se va a perder el capítulo, ¿cierto? Pero aquí es normal bambalearse o en muchas congregaciones y si nos dicen nosotros nos molestamos. Pero aquí la palabra está confirmando de que cada persona que Dios coloca, nosotros sin creer no nos estamos yendo
contra la persona, sino contra Dios. Contra Dios mismo, porque Él dice, yo soy el que lo pongo. Aquí estamos hablando de tiempos muy atrás, ¿sí? Estamos hablando de estos gobernantes, de estos reyes, del rey David, que fue pues ungido y que fue puesto por el Señor. Pero a mí me llama también la atención porque dice la palabra, y él se sentará en los cielos y se reirá de ellos. Entonces ya aquí, como podemos ver, ya cambia, porque ya no está hablando ni del rey David, porque el rey David no se sienta en los cielos a reírse. Pues él sí, un gran hombre, siervo de Dios, pero a tanto poder tampoco. Pero ya aquí cambia el panorama, y ahí es donde nos metemos en camisa de 11 varas. Porque si bien es cierto, hemos acostumbrado a, y es una mala práctica, de estar manifestándonos, manifestaciones, las llamamos hoy en día, que viene a ser amotinarse, ¿sí? Y por ningún lado que lo veamos es bien, ¿sí? Porque yo les pregunto, si nos reunimos muchos, si muchos nos reunimos a decir lo mismo, tenemos la razón, porque digamos 20, 30, el pueblo entero diciendo lo mismo. No, cierto, no quiere decir que porque muchos nos reunamos a decir lo mismo, es la verdad. Entonces aquí vemos que el pueblo se reunía a ponerse de acuerdo con algo, y por esto que se ponían de acuerdo, creían que ellos tenían la verdad y que así era como se hacían las cosas. Y entonces uno o dos o alguito más decían la verdad, aquí es uno solo, pero con este basta. Con este solo que está diciendo las cosas basta. Y me llama la atención porque dice que se ríe. Entonces uno se pone a mirar y el Señor nos está diciendo que se ríe de esa risa que nosotros tenemos, como una risa más bien burletera o con ganas de que le vaya mal al otro. Sino que es esa risa que te están diciendo cómo hacer las cosas. Nos está diciendo de qué manera hacerlo, cómo lo debemos de hacer. Pero nosotros empecinados en hacer las cosas como a nosotros nos parece, montándonos por encima del que sea. Y entonces viene y les dice que se va a reír de ellos, que en los cielos se sentó y el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces en estos días escuchábamos también, ¿cierto? Volviéndonos un poco atrás, que el rey David dice que Sión es la ciudad santa, ¿sí? Y allí llegó David a la ciudad santa. Hablaba, creo que era el pastor en una de sus prédicas, que era una ciudad que estaba muy protegida y por la parte de atrás era como vacío o algo muy alto, no sé, o contra el mar. Y de frente estos hombres estaban bien armados y David va y se toma esta ciudad. Va y se toma esta ciudad que era tan poderosa y no fue como con tanto ejército. Entonces vemos como la palabra del Señor se cumple paso a paso. Y como hablábamos ahorita, hoy vemos que en los colegios han querido y están tratando día tras día de sacar a Dios de allí, a desplazarlo, a que no se siga ninguna clase de religión, ni católica, ni cristiana. Y cómo los pueblos se unen ahora, se llama que la Organización Mundial, y todos los días saca cosas, que ya un aborto es aborto hasta los 6 meses, o sea, no tiene ningún problema, ¿cierto? No tiene ningún problema si una mujer aborta a los 6 meses, y
ahora también vemos que en nuestras casas también hay un grave problema de la continuidad de la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios dice: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo, si se apartare, él vuelve. ¿Y qué hay en nuestros corazones, o qué a veces es lo que nosotros enseñamos? Yo no puedo obligar al niño. Cuando él sea grande, él decide si va o no va, porque él todavía, pues, si él no quiere ir, que no vaya, pues él está muy chiquito. ¿Para qué le vamos a enseñar? Cuando estemos grandecitos le enseñamos. ¿Y qué dice la palabra? Que desde pequeño. Pero nosotros pensamos que no nos estamos yendo contra la voluntad de Dios, que simplemente es normal. Pero resulta que esto no viene ni de nosotros. Estamos viendo desde dónde vienen estas cosas. Y estas cosas las traemos nosotros, algunos, del mundo. Y si no las traíamos, las estamos aprendiendo. El mundo es el que dice eso. Que deje que el niño, cuando esté grande, él decide. Si quiere ser, si no quiere ser, qué quiere ser, qué no quiere ser. ¿Sí? En estos días yo fui a hacer un papel para pagar la seguridad social, y resulta que me encontré que ya hay 4 letras. Está la M, la F, la T y la N, que es que trans, la T y ninguno. O sea que todavía no sabe qué es, que no sabe. Entonces usted puede poner: yo no sé qué soy. ¿Sí? Y el mundo está. Se ha levantado también la libre expresión, o ¿cómo es? Sí. Entonces esto lo que va es que usted puede ir y a usted le hacen una pregunta, por ejemplo, en un centro comercial. Por ejemplo: Alejandra, ¿usted qué piensa de la homosexualidad? No. Y entonces si usted responde que está contra, usted no tiene libre expresión. Usted se mete en un problema. Inmediatamente usted se mete en un problema. Eso es una trampa, una mentira. La libre expresión es para decir mentiras. No se puede decir la verdad. Usted le preguntan y usted tiene que decir mentiras, si quiere salir bien. O si no, sale con problemas, cárcel y yo qué sé. Porque usted no puede decir que no está de acuerdo. Y si es libre expresión, ¿por qué no puede decir que no? Porque tiene que decir que está de acuerdo con todo. Entonces vemos cómo quieren una y otra vez levantarse, irse en contra del Señor. ¿Sí? Y yo traje 2 vasitos que se me los llevaron. Bueno, para mostrarles que la palabra de Dios y sus cosas siempre prevalecen. Porque de una y otra manera el Señor lo que dice se cumple, con nuestra aprobación o sin nuestra aprobación. Así todos nos pongamos a contra. O el Señor, ¿será que de pronto está en el cielo asustado porque casi toda una humanidad está contra? ¿Será que él está, qué voy a hacer? Ya como todos se unieron, pues la verdad estoy preocupado. ¿Será que piensa así? ¿Será que el Señor no estará descansando, o se tendrá que parar a mirar qué hace, a rascarse la cabeza? Entonces yo pregunto, por más que nosotros estemos a contra, en algún momento tendremos la razón contra Dios. Bueno, también tenía aquí que uno de los propósitos es el matrimonio. Una de las cosas que el enemigo no quiere que haya continuación es con la familia.
con el matrimonio, con los hogares. Y él día tras día trabaja en ello. Día tras día trabaja. Usted pregunta por ahí y la mayoría de las personas cuando usted se va a casar dicen te vas a ahorcar, ahora sí te embalates. Hay una mentira muy fabricada que es que uno cuando está en unión libre no está como pecando, pero si se casa y sí va a pecar. No es que usted es mejor que no se case, siga así, porque si se casa y sí se mete en un problema. El problema ya lo tiene, ya está viviendo con la persona y de mala manera. Pero a uno le enseñaron que el problema arranca desde que usted se casa. Pero si usted no se casa no tiene problemas. ¿Sí? Y el enemigo ha querido venir y trabajando día tras día en el matrimonio. ¿Por qué en el matrimonio? Porque si nosotros no hacemos familia, que es lo primero que el Señor constituyó en la tierra, el matrimonio, entonces el enemigo está ganando terreno, interrumpiendo en la continuidad. Acordémonos que ahorita decía, rompamos sus cadenas y desatémonos. También una cadena no aprieta tan duro como una cuerda. Una cadena sujeta y es fuerte, pero la cuerda aprieta. ¿Sí? La cuerda aprieta. Usted viene acá y le pone una cadena a esto y con más facilidad se corre. Pero usted envuelve esto con una pita y difícilmente se deja correr. Pero entonces vemos cómo el enemigo día tras día trabaja día tras día trabaja en tratar de que no haya continuidad de las cosas, en tratar de que nosotros vengamos y no sigamos lo que el Señor nos ha dicho, que simplemente también estemos de acuerdo con el mundo y digamos que todo es normal, que eso no hay que hacerlo y que a este tiempo, pues eso era en otros tiempos, ya ahorita no. Dios no es el mismo ayer y hoy. ¿Acaso el Dios que dijo eso ayer no es el mismo que lo está diciendo hoy? ¿Cierto? Bueno, aquí tengo dos líquidos. Entonces el Señor viene y dice, para que ustedes prendan, utilicen este vaso. Y el enemigo o la gente, las naciones, los pueblos, vienen y dicen, no, con este es que va a prender. Y él dice, no, con este. Por eso ahorita les decía, el Señor se burla de nosotros cuando nosotros estamos haciendo las cosas como no se deben hacer. Entonces él está mirando de para abajo diciendo, pero yo les dije que con eso, pero otros vinieron y dijeron que con eso. Entonces viene y prende. Entonces él brega a prender con esto. Y le dice a uno, no, con ese prende, no, con ese prende. Y uno sigue aquí prendiendo y él allá no, con el otro, y uno no, con ese. ¿Sí? Y uno insistiendo que es con ese y el Señor no es con ese. Entonces a lo último lo deja uno quieto, se burla, espera a ver cuándo va a prender con agua. Entonces viene y dice, no, vamos a interrumpir la continuidad para que no prenda. Entonces viene y le vacía el agua. Y dice, ya con eso tampoco va a prender. Entonces viene y prende. ¿Sí? Así lo revuelva con agua al mundo. Así lo revuelva con agua al mundo. Prevalece lo del Señor por encima del agua. No se nota mucho, pero por encima del agua están las cosas de Dios. Y por encima de lo que nosotros digamos, así seamos muchos, así nosotros digamos que es como nosotros decimos, fue como el Señor dijo. Y por todos los tiempos va a ser como Él dice. Y entonces nos va a encontrar un día, si no obedecemos, bregando a aprender con agua. Y entonces ya pasa de castaño oscuro porque ya le va a dar ira, ya se va a molestar. Porque al principio, pues bueno, vamos a dejar. Pero después ya empieza el Señor a molestarse con nosotros
o con el que va a su contra, y viene y dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he entregado hoy, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los despedazarás como vaso de alfarero. Entonces mire cómo se va poniendo la situación. Hay una conversa, y ya se va poniendo más difícil, porque ya hay un decreto. Ya pasaron todas estas situaciones que estamos haciendo a un decreto. Y un decreto es todo aquello que se da para cumplirse. ¿Sí? Entonces podríamos decir, y afirmar, este salmo es mesiánico, es profético. ¿Sí? Porque ya el rey David entonces deja de hablar de él y empieza a decir, entonces ya viene fulano. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Entonces viene ya con un paquete en su mano, ya viene con un decreto en su mano. ¿Cómo va a ser con las naciones, con los pueblos, con las personas que no queremos ser direccionados por él? Y como siempre se me olvida el nombre de la prédica al principio, ya 2 veces, el título de la prédica es: ¿a mi manera o a la de Dios? ¿Sí? Entonces viene y el Señor dice que hay un decreto, y este decreto se lo dio al Hijo y le dijo cómo debía hacer las cosas. ¿Qué es lo que va a suceder con todo aquel que no se sujeta a las cosas del Señor? Y día tras día sigue tratando de recoger más personas para levantarse contra Dios. Entonces, si bien es cierto, bien, en la palabra también engendrar me llamó la atención, porque hay creación y engendrar, que es una palabrita que se parece pero no es. Engendrar es diferente a crear. Nosotros somos creación de Dios, ¿cierto? Hechos por sus manos. Y nuestro Señor Jesucristo viene de Él, es parte de Él. Nosotros somos hijos adoptivos. El Señor es de la realeza. El Señor es propiedad de Dios, trae sus genes. Pero viene y dice que le va a entregar todas las naciones, y para que Él gobierne todo, y que le entregará todo lo que le pida. ¿Sí? Pero al sol de hoy todavía las personas, en muchos países, casi que en todos, porque uno no ve así como medio y no El Salvador, creo, que es este hombre es cristiano. De resto casi, y el de Argentina, que también tiene como cierto, o le está tirando como a parecerse a él. De resto usted mira todos los países y casi todos no buscan cosa buena. Aún las religiones se están uniendo juntas que para buscar la paz, y en esta búsqueda están aceptando cosas que son abominables al Señor. Si usted es budista, si usted es esto y usted lo otro, no importa, con tal de que estemos unidos. ¿Y unidos contra quién? Contra el Señor, porque si no estamos obedeciéndolo a Él, estamos contra Él. Y viene y dice que hay un decreto ya dado por el Señor, y aquí resume qué va a pasar. O sea, yo en estos días pensaba y meditaba, la palabra del Señor no tiene tanta arandela, ni tiene que darle uno tanta vuelta. Simplemente el Señor permite que nos la expliquen un poco
para entenderla mejor, pero no para tratar de maquillarla, ni para tratar de ponerle moñitos o que salgamos, perdón, o que salgamos de acá. No, pero es que, no. La palabra de Dios es concreta y es como es. Dice que es una espada y que corta. Nosotros somos los que miramos por qué lado la agarramos o de qué manera la aceptamos en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios dice que un día ya va a llegar y va a llegar este decreto, que hasta el momento no se ha cumplido. Hasta el momento no se ha cumplido, hasta el momento estamos en esa misericordia de Dios. Pero el final es destrucción para todo aquel que no obedezca. Para cuando nosotros nos juntamos a decir que no es así, que vea, que esto, que lo otro. Y ojo que hay un peligro grande, nosotros nos acostumbramos a estarnos levantando, a buscar firmas, que el presidente es malo, entonces vamos a salir a tirar piedras, que vamos a recoger firmas para que lo bajen. ¿Cuándo el Señor nos ha enseñado eso a nosotros? ¿Cuándo dice que en la palabra de Dios que el pueblo se fue y sacó a alguien en amotinaciones? ¿Cuándo dice que, o yo no he llegado a ese punto donde el Señor nos haya enseñado a nosotros a salir y a ganar las cosas a violencia? Aún cuando Pedro se levantó, él lo reprendió y le dijo que no, que así no se hacían las cosas. Pero nosotros en muchas ocasiones vemos consejos de nosotros mismos como cristianos. Vamos a recoger firmas, vamos a salir a las calles, a cerrar las vías, porque no nos parece esto o lo otro. Y la palabra a nosotros no nos enseña en ninguna parte esas cosas. Eso es mundano. Son cosas que nosotros no debiéramos de acoger para nosotros. Y ya todo lo que no nos parezca, nos rebotamos. Y cuando venimos contra la palabra de Dios, es donde nos estrellamos duro ya nosotros, porque ahí ya sí estamos sobre la nada. Porque a veces una persona sí comete errores y nosotros quizás podríamos tener una firmeza en por qué estamos haciéndolo, pero contra la palabra de Dios, ¿qué hay? ¿Por qué no la obedecemos? ¿Por qué nosotros venimos una y otra vez y tratamos de solevarnos contra la palabra de Dios? No nos parece, no nos gusta, no estoy de acuerdo, es que así no se hacen las cosas, es que yo creo, es que yo pienso, y a la final piensa que o cree que tenga algo concreto, no tiene nada, simplemente es porque la palabra de Dios confronta lo que yo estaba haciendo mal, y yo no quiero sujetarme, yo no quiero estar obrando de la manera en que el Señor me enseña. Y dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia. Y yo quiero leerlo hasta ahí, porque ahorita yo dije, el pastor se me va a tirar la prédica cuando empezó a hablar de reverencia. Es que el Señor es bueno, ¿cierto? En gran manera. Entonces dice, aparte de que ellos van a tener que obedecer a Dios, no de cualquier manera, aparte de que nosotros, que nos hemos levantado en muchas ocasiones nosotros nos hemos levantado contra el Señor, porque es muy fácil mirar al otro, pero cuando usted se pone a analizarse en cuántas veces ha dicho que no está de acuerdo con la palabra de Dios, en cuántas veces nosotros hemos hablado de que a nosotros no nos parece, pero ahora sin parecer nos dice que debemos de hacerlo y con reverencia. Ya no es si quiere, ya no es de cualquier manera. Y reverencia es una palabra bien interesante y que a nosotros a veces nos queda tan grande, que nosotros no lo estamos sabiendo entender. Nosotros a veces pensamos que aquí en este lugar es la parte donde tenemos que tener reverencia y que debemos de manejarnos muy bien, sentarnos calladitos. Pero cuando hacemos un devocional en la casa, nosotros no tenemos reverencia. ¿Por qué les digo esto? Porque uno viéndose una película que sí está interesante,
y este casi que se acaba y tocan la puerta. ¿Quién se para a abrirla? ¿Cuál vuela y dice yo la abro? Ninguno quiere ir. Y si va le dice pause. Y si es una película de la televisión que no se puede tirar pausa, dice que espere que haya propaganda, ¿cierto? Y ninguno va. Y el que está tocando le toca esperar. Pero cuando es el devocional y tocan, hasta 2 o 3 en la puerta nos cuñamos para salir a abrir. Y no se dice, espérese un momentico, pare ahí, yo voy y abro. No, se va. Y puede ser la vecina o el vecino. Y uno se pierde hasta el devocional porque queda conversando con él afuera. Ah, imagínate, y al rato entra, no, imagínate, ese señor que es que le perdió el perro, ¿cierto? Que imagínate que ayer que le tiraron una piedra al techo y yo me puse a conversar con él, qué pecado. Y el devocional ni me mientan qué quedó, ni cómo fue. Y entonces uno me pone a mirar y dice, ¿de qué manera le damos reverencia al Señor? ¿Acaso la palabra de Dios no es sino palabra y no aquí? En la casa no. ¿Acaso cuando estamos adorando al Señor en la casa, y yo lo digo con mucho dolor, nos paramos tan siquiera a veces a alabar? De cualquier manera, a veces que lavando. Ay, yo para orar al Señor, no. Yo me pongo a arreglar la moto y a lavar. No, deberíamos de tener reverencia, sacar un espacio como debe de ser, adorarlo, glorificar su nombre, saber que es su palabra, tener entendimiento de lo que estamos haciendo, de lo que, al Dios que nosotros, y trayéndolo acá a la iglesia. Yo pido perdón a todos, pero es la verdad. El teléfono no entra en modo avión. Nosotros a la iglesia, y si uno dice, nos enojamos. ¿Sí o no? Lo mismo que decía ahorita. Y entonces arrancamos para adentro y para afuera como avispas bravas. Y cada momentico suena y cada momentico salimos. Y cada momentico suena y cada momentico salimos. ¿Cierto? Y hasta por sospecha. Y uno me pone a pensar, ¿será que esto no nos está hablando también a nosotros? De con qué reverencia lo hacemos, de cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor, de qué manera de verdad nosotros venimos a alabar, a alzar las manos. Hay veces que se nos dificulta hacer cosas porque tenemos en la mente tanta cosa a la hora de la alabanza, pero el problema es que no nos importa. Que fuera que a lo menos a veces lucháramos con eso y Señor, vengo cargado y quiero alabarte. No, uno es como, bueno, aquí estoy parado, pero no le interesa mucho la situación, el que entra, el que sale. Una vez el pastor me regañó a mí porque yo era de estar boleándome mucho para la cocina. Me dijo, Haider, que se queme lo que se tenga que quemar, pero deje de estar patinando para la cocina, dejen que esa greca échenle y déjenla. Pero ustedes empiezan para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Ahorita que él dijo que era boleo para la cocina, para el baño, yo me acordé del momento también en que él me exhortó en esto. Y uno de momento de plano, uno ahí mismo piensa maluco. Pues que el pastor, uno no está pues, acaso uno no es el diácono, pues, no tiene que estar pendiente de eso y no se quema. Él decía, no, desconétela. O mire a ver, pero no se pierdan de lo importante, porque es que la reverencia al Señor se pierde con facilidad. Y ahora viene la palabra y le dice a estos reyes, a estos gobernantes, a estas personas, que aparte de obedecer y hacer las cosas como deben de ser y dejar de estar yendo contra Él, lo van a tener que hacer de una manera correcta y teniendo discernimiento. ¿Sí? Y es muy importante uno estarle pidiendo al Señor ese discernimiento que uno a veces cree que está bien y no está bien, porque si aquí dice la palabra que hay que pedir discernimiento, es porque no lo tenemos, pero a veces tampoco nos importa. Y un día nosotros pensamos que nosotros al no pedir el discernimiento nos vamos a estar exonerados de la culpabilidad porque no sabíamos.
pero aquí está diciendo pídalo, pida discernimiento y acepte la amonestación. O sea, cuando uno pide discernimiento, entiende lo que le están diciendo, y si no le gusta, acéptelo. Así no le guste mucho a uno. Y termina diciendo, y alégrese con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflarse de repente su ira. Cuán bienaventurados los que en él se regocijan. Entonces este texto es el que nos habla al final de la misericordia de Dios y el amor de Dios. Aquí este texto nos está mostrando el amor de Dios, el amor de Jesús hacia nosotros, porque empieza a darnos esa oportunidad de venir haciendo las cosas mal y empezar a hacer las cosas bien, porque bienaventurados es el que se regocija. O sea, en vez de estar peleando, en vez de estar levantándose, únase y regocíjese en él. No, que las cosas están muy difíciles, que es que yo no sé qué, que aquel otra cosa. No, regocíjese en él. Él está diciendo regocíjese y será bienaventurado. De otra manera no tenemos ninguna oportunidad para el decreto que acabamos de mirar, que no es del Antiguo Testamento, en cuando está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y ya por aquí voy terminando y dándole gracias al Señor, y con temblor y temor estuve durante la prédica, pero le doy gracias a Dios por su soberanía. Y también quería decirles algo, no hay por qué desobedecer a Dios. Aquí en este púlpito se han parado universitarios y también analfabetas como yo, y no es sino creerle a Dios y ponernos delante de la presencia de Él. Yo para leer este salmo duré un mes aprendiéndomelo, porque donde no lo traiga leído, aquí no soy capaz. Pero es Dios el que viene y le dice a uno cómo debemos de hacer las cosas. También les pido perdón por los errores cometidos y por todas las cosas, pero gloria a Dios, y les invito a que de verdad escuchemos su palabra. Gracias, Señor. Yo les invito a que lo mucho o lo poco que tengamos ya en nuestros corazones, en base a esto le pidamos perdón al Señor en esta noche, porque nos hemos levantado en una y otra vez contra Él, creyendo que nosotros tenemos la verdad, que nosotros somos los que tenemos la razón. En cuántas veces nos hemos no amonestado, sino molestado por su palabra. Y cuántas veces nos hemos molestado por personas que el Señor ha colocado en nuestro camino para darnos un consejo, para exhortarnos, y nos hemos ido contra esta persona, llámese pastor, un líder, una oveja que ha venido con palabra de Dios a exhortar nuestras vidas, y creemos que nosotros tenemos la razón, cuando viene de parte de la autoridad, del que tiene el control y el poder. Viene de la palabra del Señor, que es verdad y prevalece por encima de todas las cosas, sin importar si estamos o no estamos de acuerdo nosotros.
Ya Él tiene su decreto. Ya Él tiene todo trazado. Él es Dios.